Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Heidi Esther Correa Álvarez. Soy rectora de la Institución Educativa Jesús de Nazaret en zona rural de Colombia y es para mí un placer participar en el Quizit 2020. A continuación les voy a presentar una ponencia titulada Educación Rural en Acción de Saberes Locales. Esta ponencia desarrollada en el marco de estudios de doctorado en Ciencias de la Educación que adelanto en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Se parte de identificar en la problemática la forma como la actividad académica de las escuelas rurales por lo general se organiza desconociendo el potencial de saberes imbricados en las comunidades locales, respondiendo a los requerimientos que pide la norma y los estándares nacionales de cada país, pero alejándose de las vivencias rurales. En este sentido, la educación tradicional hace desaparecer las vivencias diarias de los campesinos y demás pobladores rurales al llegar a la escuela y en consecuencia se evidencian proyectos educativos que si bien es cierto ofrecen una gran variedad de asignaturas y áreas en sus planes de estudio, estas poco o nada tienen en cuenta los saberes rurales locales. De igual forma, la política dirigida al contexto educativo rural ignoran la tremenda movilidad política, social y económica existente en la ruralidad. Asimismo, algunas de las intervenciones que realizan grupos religiosos, gubernamentales, científicos y voluntarios en general, en muchas ocasiones se hacen sin respetar la idiosincrasia propia de estas comunidades. Por tanto, se plantea la necesidad de centrarse en la recuperación del conocimiento campesino y repensar la educación teniendo en cuenta las características culturales que permitan lograr un empoderamiento de las comunidades desde procesos educativos que se encuentren imbricados en las formas de vida rurales. En Colombia, aunque se habla de políticas educativas descentralizadas, es evidente en muchos aspectos la centralización de la gestión educativa. Y aunque en la constitución política se plantea la importancia del reconocimiento de la identidad cultural, se da poca relevancia a lo que tiene que ver con la identidad rural, mientras que países como Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia y Uruguay, entre otros, se evidencia un compromiso decidido desde la legalidad del Estado en lo relacionado con las identidades plurinacionales y asimismo se contemplan aspectos que tienen que ver con el respeto a la identidad cultural y de las comunidades campesinas y autóctonas. Teniendo en cuenta también la revisión legal de la educación en Colombia, aunque la ley 115 plantea la necesidad del fomento de la educación campesina y la necesidad de la construcción de currículos que propendan por la identidad cultural, nacional, regional y local, la mayoría de los currículos escolares se quedan en la organización de áreas y proyectos en un plan de estudio que no trascienden los muros de las instituciones educativas y por tanto no tienen en cuenta la noosfera rural entendida desde las creencias, pensamientos, imaginarios y aspectos culturales que emergen de la interacción rural. Para Edgar Morin, la noósfera envuelve a los humanos y los hace participar de forma recursiva en el bucle individuo-sociedad, es decir, permite el establecimiento de relaciones de él mismo y con los demás desde una relación que es al mismo tiempo holográmica, recursiva y dialógica. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente la necesidad de reinventar la educación desde el reconocimiento de la inacción de la vida presente en lo educativo, desde los micromundos y las microidentidades que plantea Varela, donde el aprendizaje sea el resultado de la reflexión y cognición personal, pero también desde la interacción constante que permita la generación de conocimiento pertinente y por tanto en el presente estudio se plantea el objetivo de caracterizar de manera participativa las acciones, creencias, tradiciones y comportamientos que generan identidad en los sujetos de comunidades educativas rurales. Para responder al interrogante, ¿cuáles son los aspectos que definen la construcción de identidad territorial desde la religación de saberes propios de las comunidades educativas rurales? Teniendo en cuenta la revisión documental desde el marco teórico y desde
algunos autores que nos permiten el reconocimiento de la importancia que tiene la identidad cultural, se parte de reconocer que las artesanías y los artefactos utilizados en los modos de vida propios de las comunidades generan identidad cultural. Asimismo, se plantea la importancia de reconocer que el establecimiento de relaciones multidimensionales, creativas, organizadas social e individualmente, también permiten la generación de identidad. Teniendo en cuenta lo anterior, la identidad cultural puede definirse como una construcción y un bien colectivo que autores como los que les presento en pantalla nos permiten identificar que estas interacciones son importantes y que además son el resultado de una compleja interacción que genera el individuo, que esa misma naturaleza compleja impide que sea posible medir la identidad cultural de las comunidades, porque no hay un instrumento que permita abarcarlo en su totalidad. Por tanto, no existen indicadores estadísticos que puedan englobar todas las posibilidades de expresión que se generan en la identidad cultural. Teniendo en cuenta también a autores como los Fernando y Sepúlveda, Quijano y otros, vemos la importancia que tiene la descolonización del saber desde la realización de procesos de interculturalización de la educación, porque esta permite generar procesos de democratización que conducen a la descolonización. También se tienen en cuenta los planteamientos de Boaventura de Sousa, quien plantea la necesidad de ampliar el horizonte de posibilidades y alternativas del futuro desde la ecología de saberes y la traducción intercultural. Investigaciones realizadas por diferentes autores que fueron referenciados en el estado del arte permiten ver que la sabiduría ancestral y el diálogo de saberes tiene gran relevancia en la construcción de relaciones que generan las personas y que permiten el buen vivir de las comunidades. Asimismo, otras investigaciones muestran cómo las fiestas patronales, las peregrinaciones, las romerías y las costumbres, tradiciones, creencias, constituyen también prácticas ancestrales que son importantes para la pervivencia de las comunidades. La metodología utilizada en este estudio se fundamenta en el paradigma sociocrítico que consiste en la reflexión y análisis sobre la realidad en la que se encuentra implicado el sujeto, generando cambios que conducen a la transformación sociohistórica de la sociedad. El tipo de investigación a utilizar es la investigación acción participativa y después de realizar la religación de saberes de planteamientos propuestos por diferentes autores, se plantea la utilización de tres fases que son la construcción del diagnóstico conceptual, la elaboración e implementación de una estrategia educativa y la reflexión y seguimiento de esa estrategia educativa, en donde la devolución sistemática planteada por Falsborda es transversal a todo el proceso de investigación que realizan las comunidades rurales de la institución educativa Jesús de Nazaret en el corregimiento de los monos Lorica, desde la organización de grupos de conversa, donde los investigadores son miembros de esta comunidad rural que se convierten en sabedores de su contexto. Los resultados parciales del estudio permiten identificar algunos imaginarios que tienen las comunidades sobre los saberes rurales y organizarlos en 7 categorías que se muestran en la tabla en pantalla, relacionadas con el trabajo, el arte, las vivencias propias de la ruralidad, la vivienda, el transporte, el cultivo y las creencias. Estas categorías nos permiten identificar cómo las comunidades manifiestan lo importante que es para ellos su relación con el agua y en especial pues con la ciénaga, que es un recurso hídrico muy importante para las comunidades en mención. También se identificaron utensilios artesanales que son elaborados por la comunidad y que usan de manera cotidiana en su vida, que les permiten
el reconocimiento de procesos de identidad que son consecuentes con las investigaciones propuestas en el estado del arte. A manera de conclusión, en el estudio podemos identificar que el contexto rural ofrece grandes posibilidades para la generación de conocimiento social desde la ecología social, los cuales deben ser aprovechados para el desarrollo de procesos académicos en la educación rural en Colombia. También es necesario la documentación de los saberes existentes en las comunidades rurales para promover la transmisión de los mismos, de tal manera que la escuela rural se convierta en el epicentro para el fortalecimiento de dichos saberes y que no los silencie con la formación tradicional que se viene implementando. También es importante dentro de las conclusiones ver el reconocimiento de las cosmovisiones rurales y su articulación con los saberes desarrollados en la escuela con el fin de generar una educación que sea pensada desde y para la ruralidad. Finalmente, la escuela rural tiene el reto de vincular los saberes relacionados con el arte, el trabajo, la vivencia, el transporte, las viviendas, el cultivo, las creencias y demás saberes que generan identidad en las comunidades locales, generando el liderazgo en estas comunidades que permita la vinculación de las prácticas colectivas de estas comunidades en la educación formal de los niños y niñas, sin desconocer los saberes propios de estas comunidades. Muchísimas gracias, agradezco a todos por escucharme y quedo atenta a sus sugerencias.